Bueno, bienvenidos a la última parte de la materia, que es cinética química. Va a estar repartida en dos teóricas para tratar de no agobiarlos con un solo video. Es un tema que, si bien parece complejo, lo importante es poder determinar los factores que influyen en la velocidad de una reacción, en qué forma lo hacen, y lo que a veces les cuesta más es el tema de poder entender qué datos nos brindan los gráficos que podemos hacer para tratar de dilucidar nuestra reacción o la velocidad de nuestra reacción. Así que prepárense para tratar de comprender gráficos, que es algo muy importante de esta parte de la materia. La cinética química se encarga de estudiar las velocidades a las que ocurren las reacciones, porque hasta ahora no hemos hablado de cuánto tarda en suceder una reacción. Vimos si eran posibles o no eran posibles, hasta qué punto podían evolucionar en función de las constantes de equilibrio, pero no sabemos cuánto tarda en suceder lo que nosotros planteamos que era posible que suceda. La velocidad de una reacción depende del tipo de reacción que yo esté mirando, o sea, no todas las reacciones obviamente tienen la misma velocidad. Algunas pueden durar apenas unos segundos, mientras que otras pueden durar años. Nosotros vamos a tratar de comprender la teoría y los factores que son relevantes en un proceso de este tipo, porque es de suma importancia conocer cuánto va a tardar una reacción, porque nosotros podemos saber si esa reacción sucede, pero si sucede y es extremadamente lenta, vamos a tener que, si la queremos usar para obtener algún producto en la industria, por ejemplo, vamos a tener que cambiar las condiciones de reacción, vamos a tener que buscar quizás un catalizador, que vamos a ver qué es, vamos a tener que modificar de alguna manera para que eso suceda, porque si no, monetariamente no nos va a dejar ningún tipo de ingreso. Por ejemplo, a muchos les comenté varias veces, a otros no, qué es lo que pasa con un diamante. Un diamante, si nosotros hacemos la termodinámica de este sistema, diamante que pasa a grafito, carbono en su forma aleotrópica de diamante que pasa a grafito, es espontánea. Entonces, teóricamente, el diamante no debería existir, sin embargo, existe como tal y vale mucho. Esta reacción es espontánea, pero ¿cuánto tarda? Tarda muchísimo en función de lo que es nuestro tiempo de vida. Esta otra reacción, por ejemplo, si yo tiro un pedazo de sodio en agua, vamos a ver un videito, es extremadamente rápida. También es espontánea, pero en nuestro sistema de tiempo es muy rápida. Esta reacción, la que vimos antes, sodio sólido, que en agua da iones sodio acuosos, oxidrilos y libera hidrógeno, la vamos a ver en un videito. En este video ponen en un cristalizador agua que tiene fenolftaleína. Fenolftaleína es un indicador ácido-base que cambia su forma fucsia en presencia de oxidrilos. Evidentemente esta reacción ya la hicieron, porque si uno tira fenolftaleína en agua pura, es transparente. Evidentemente ya tiraron sodio y ahora van a tirar otro pedazo de sodio, por eso está fucsia. Fíjense la velocidad de esta reacción y la energía que libera. Fíjense que se prende fuego, combustión el hidrógeno en presencia del oxígeno atmosférico. Esta reacción obviamente es rápida, porque nosotros, para nuestra percepción del tiempo es rápida, pero nosotros no podemos quedarnos con nuestra percepción del tiempo. Tenemos que definir una velocidad de reacción para poder comparar velocidades de distintas reacciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una reacción A que me da B, simple, y voy midiendo el tiempo
que va transcurriendo de la reacción, voy a ir viendo que inicialmente solo tengo A, empieza a aparecer un poco de B, más B, hasta que llega un momento en el que B ya no crece. Si yo cuento el número de moléculas que tengo de A a tiempo cero, voy a tener 40. Y de B voy a tener 0 porque yo no puse nada. Voy mido a los 10 segundos, tengo 10 de B y 30 de A. La reacción es 1 a 1, así que perfecto. Las 10 que perdí de A se transformaron en B. Mido de vuelta 20 a los 20 segundos. Y perdí, bueno, un poco menos de 20. Y así va a ir aumentando B y disminuyendo A. ¿Hasta qué punto? Hasta que, por ejemplo, se llegue a un equilibrio. Quizás no se consuma todo A. Y por ende vamos a llegar hasta un momento en que esto ya no varíe. Entonces, la velocidad de una reacción indica la variación de la cantidad de productos o de reactivos, depende cuál de los dos esté mirando, que ocurren por unidad de tiempo. ¿Cómo nosotros medimos cantidad de productos reactivos? Medimos concentraciones. Entonces, nosotros vamos a ver cómo varía la concentración de un producto o de un reactivo en función del tiempo para poder calcular una velocidad. Bueno, primero vamos a definir una velocidad media de reacción. ¿Qué es esto? Primero, antes de cualquier definición, tenemos que ver de qué reacción estamos hablando, porque como ya les dije, la velocidad depende de la reacción. Entonces, vamos a definir una reacción genérica A que da B. La velocidad dijimos que es la variación de concentración por unidad de tiempo. Entonces, graficamos variación de concentración del reactivo A, concentración molar, en función del tiempo. Entonces, la velocidad va a ser igual a menos la variación de la concentración del reactivo A sobre una variación de tiempo T. ¿Por qué este menos? Ahora lo vamos a seguir viendo. Es porque fíjense que las velocidades son siempre positivas. Uno expresa velocidades en valores positivos. Nunca dice que un auto va a menos 10 o menos 100 kilómetros por hora. Siempre la velocidad es un valor positivo. Entonces, si la velocidad es un valor positivo y la concentración decae con el tiempo porque estoy mirando al reactivo, sí o sí le voy a tener que poner un signo menos de manera de que la velocidad me dé un valor positivo. Ahora, ¿qué pasa con una velocidad media? Para una velocidad media yo tengo que definir un intervalo de tiempo en donde la estoy mirando. Por ejemplo, entre 0 y 950 segundos. Entre estos dos puntos, la velocidad media de esta reacción va a ser de 8,6 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo. Es como la velocidad promedio, entre comillas, entre estos dos puntos. No voy a ir exactamente sobre la curva en la que fui midiendo, sino que voy a mirar qué pasa en este punto y en este punto. La diferencia de concentración en este intervalo de tiempo me va a dar que la velocidad media de la reacción va a ser esta que les acabo de decir. Fíjense que va a depender, la velocidad así definida de esta manera, va a depender del intervalo de tiempo que tomen. La velocidad no va a ser la misma. Si yo tomo como intervalos 0 y 950, que si yo tomo como intervalos 0 y 100. Fíjense que esta velocidad va a ser mucho mayor que esta velocidad. Porque acá decae más rápidamente y acá se va estabilizando la concentración. Entonces, si hablamos de velocidad media, siempre es importante definir cuál es el tiempo en el que fue medida esa velocidad. Otras aclaraciones es que la unidad de tiempo que yo utilizo va a depender de la reacción que yo esté mirando. Si nosotros miramos la reacción de diamante que les había mostrado antes, la unidad de tiempo en segundos no tiene sentido porque yo no voy a ver variación de concentración de diamante en 2 o 3 segundos.
sí tiene sentido si yo estoy hablando de la reacción de sodio en agua. Porque esa reacción sí veo variación de la concentración de sodio sólido en segundos. Entonces, ya la escala de tiempo que utilizo para ver la variación de la concentración de reactivo o de producto, depende, puedo mirar los dos, ya lo vamos a ver, ya nos va a dar una escala, una idea de la escala temporal en la que sucede una reacción. Vieron que recién yo puse que la velocidad media era igual a menos la variación de la concentración. Menos ¿por qué? Porque las velocidades son siempre positivas. Entonces, yo tengo que agregarle ese signo negativo cuando la concentración, va disminuyendo. Eso sucede con los reactivos. En el caso de los productos, no. Entonces, este signo negativo corresponde a la disminución. Ahora, fíjense que antes yo tenía A que daba B y no tenía ningún coeficiente estequiométrico o el coeficiente estequiométrico era 1. Ahora, mi coeficiente estequiométrico es A minúscula y B minúscula en el caso del producto. Como A es reactivo, le ponemos el signo menos. B es el producto, no tiene signo menos porque aumenta. Tenemos los respectivos coeficientes estequiométricos, o sea, la definición de velocidad es así, es 1 sobre el coeficiente estequiométrico por la variación de concentración respecto del tiempo. Las unidades de velocidad siempre es en molar sobre segundo, molar sobre minuto, molar sobre años. No importa cómo expreso el tiempo, sí importa que siempre es en concentraciones molares. Ya definimos velocidad media para una ecuación simple, A que da B. Vamos a hacerlo para algo más genérico, para tratar de aproximarnos a lo que es la realidad. Entonces, vamos a proponer una reacción donde A más B de C más D, con sus respectivos coeficientes estequiométricos en letras minúsculas. Entonces, la velocidad de la reacción va a ser igual a menos 1 sobre el coeficiente estequiométrico de A por la variación de la concentración de A por la variación temporal. Para B va a ser menos 1 sobre B por la variación de la concentración sobre la variación de tiempo. Fíjense que para ambos reactivos tengo que poner el signo menos porque ambas concentraciones disminuyen en función del tiempo. La escala temporal que utilizo para medir las dos variaciones de concentración tiene que ser la misma, porque acuérdense que estamos hablando de velocidad media de reacción, importa cuál es la escala temporal que yo use, o sea, el intervalo, y que la velocidad de reacción va a ser igual si yo lo miro de esta manera que si lo miro de esta manera, o sea, si yo sigo la concentración de A en función del tiempo o si yo sigo B en función del tiempo. Lo mismo sucede para los productos, 1 sobre C por la variación de la concentración por la variación de concentración de C en función del tiempo y 1 sobre D. La velocidad media de reacción va a ser igual para todos los casos. No puede depender la velocidad de reacción del reactivo o producto que yo esté mirando. Por eso está el coeficiente estequiométrico. Esto es lo que me hace que pueda igualar las velocidades. Y obviamente el signo negativo en el caso de reactivos y productos. Fíjense qué pasa si yo balanceo la ecuación de una manera diferente. Antes tenía el coeficiente estequiométrico era A, ahora tengo 2A. Es lo mismo que multiplicar a la ecuación anterior por un 2. Acá tenemos la ecuación anterior. Entonces, definimos una nueva velocidad de reacción prima, llamamos B', y la escribimos de la misma manera. 1 sobre el coeficiente estequiométrico, que ahora es 2 por A, el signo negativo que acompaña a los reactivos, variación de concentración respecto del tiempo, y lo mismo sucede para los productos. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Tenemos que la velocidad prima va a ser la mitad de la velocidad que habíamos definido antes. Entonces, ¿qué tenemos que tener siempre en cuenta? Es
cómo está balanceada la ecuación. ¿Cuál es la estequiometría que yo estoy usando para poder calcular la velocidad a partir de una variación de concentración en función del tiempo? Porque el coeficiente estequiométrico tiene peso en el cálculo de la velocidad de reacción. El ejercicio 1 de la serie dice: expresar la velocidad de la siguiente reacción química en función de la concentración de cada especie. Tenemos, esta es la reacción que nos presentan, donde tenemos sulfídrico, que en presencia de oxígeno libera azufre gaseoso y agua gaseosa. Entonces, si yo escribo la velocidad media en función del sulfídrico, voy a tener que ponerle el signo negativo porque es un reactivo, 1 sobre el coeficiente estequiométrico, que es 8, por la variación de la concentración de sulfídrico en función del tiempo, de la variación temporal. Para el oxígeno hago lo mismo, es igual a menos 1/4, coeficiente estequiométrico 4, por la variación de la concentración de oxígeno respecto de la variación temporal. Para los productos ya ese menos no va porque la concentración aumenta y tenemos la variación de azufre en función de la variación del tiempo, porque el coeficiente estequiométrico es 1. 1 sobre 1 no tiene sentido ponerlo. Acá sí, 1/8 de la variación de la concentración de agua en función del tiempo. Una vez que tenemos escrita la velocidad media, podemos pasar a resolver el ejercicio. ¿Qué es lo que nos dice? Nos da un dato. La variación de concentración de sulfídrico en función del tiempo es menos 0,80 molar sobre segundo. Esto, fíjense que tiene un signo negativo y es correcto. ¿Por qué? Porque si yo esta variación de concentración en función del tiempo va disminuyendo y si yo va a ser más alta a un tiempo anterior que a un tiempo posterior. Por ende va a dar negativa. Entonces, si nosotros reemplazamos esta variación temporal de la concentración en un cierto tiempo, en una cierta variación de tiempo, que no me dicen cuál es, pero no me importa porque para todos tiene que ser la misma, voy a tener que hacer menos por la velocidad media, era igual a menos 1/8 por la variación de la concentración respecto del tiempo del sulfídrico. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que vincula a todos lo que me piden, digamos? Me piden variación de concentración de oxígeno, variación de concentración de azufre y variación de concentración de agua, en función del mismo delta T. ¿Qué es lo que vincula todo? Todo esto es igual a la velocidad media. Entonces, ¿qué es lo que me conviene calcular primero? La velocidad media, que es lo que me vincula a todas mis incógnitas. Una vez que calculo la velocidad media a partir de la variación de concentración de sulfídrico en función de delta T, reemplazando en este término por el que me dan como dato, obtengo que la velocidad media es 0,01 molar sobre segundo. Fíjense que la velocidad media es un número positivo. Si a ustedes la velocidad le da un número negativo, está mal. Las velocidades son valores positivos. Entonces, una vez que obtengo la velocidad media, ya puedo ir calculando los demás. Escribo, la velocidad media es igual a, para el oxígeno, menos 1/4 por la variación de concentración de oxígeno en función de la variación del tiempo. Y acá tengo la incógnita, es mi única incógnita en la ecuación, despejo y obtengo que la variación de concentración de oxígeno en función de la variación del tiempo es menos 0,04 molar sobre segundo. Fíjense que es negativa. Esto se corresponde con que es un reactivo. Hacemos lo mismo para azufre y, para agua primero. Y tenemos que nos da la variación de la concentración en función del delta T, menos 0,08 molar sobre segundo. Y para azufre hacemos lo mismo y nos da 0,01 molar sobre segundo. ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver que a igual coeficiente estequiométrico, la variación de la concentración, más allá de que uno es reactivo y el otro es producto, porque uno es negativo y el otro es positivo, es igual.
Y tiene lógica, porque voy a consumir 8 sulfídricos y voy a obtener 8 aguas. Entonces, la variación de la concentración en un mismo delta T tiene que ser igual. ¿Se ve? ¿Qué pasa cuando los reactivos o productos son gases? Nosotros generalmente cuando trabajamos con gases no medimos concentraciones, sino que medimos presiones. Entonces, nos va a hacer más fácil utilizar presiones parciales en lugar de concentraciones para